Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. El Señor les bendiga a todos. Por el día de hoy haremos una interrupción a la serie de mensajes que estamos llevando a cabo de hace un tiempo acá, que se llama la Semana de la Cruz. Hoy hablaremos de algunas virtudes de una iglesia ejemplar. Para eso quiero que no se vayan muy largo del texto que leímos. Es la primera epístola a los tesalonicenses, o sea, una epístola o un libro antes del que acabamos de leer. Que acabamos de leer un texto precioso. Bueno, ahorita vamos a ir unas páginas para atrás y en el capítulo 1 voy a pedirle que por favor lean conmigo desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, bendita tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu palabra gobernando este tiempo. Oh Padre, perdona nuestras faltas y úsanos para tu gloria. Revístenos de humildad para que tu palabra sea expuesta con humildad, para que tu palabra sea expuesta con amor. Y te ruego que te manifiestes con poder en medio de nosotros durante la exposición de tu palabra. A todos los que estamos aquí, a todos los que han de oír, otórganos humildad, otórgales humildad, al doblegarse a ti, a tu palabra, y ser, Padre, ejemplo de vida cristiana. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Tesalónica, que es la iglesia a la que Pablo le escribe esta epístola, Pablo pues la plantó en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo
antes de llegar a Tesalónica, había estado en una ciudad llamada Filipos, donde por predicar el evangelio estuvo preso. Ahí fue cuando él con Silas encadenado en Filipos cantaban himnos y luego pues por la gracia de Dios salieron de ese lugar. Saliendo de Filipos, dadas las circunstancias, llegaron a Tesalónica, donde semana a semana enseñó el apóstol Pablo en las sinagogas de los judíos. Y luego de un tiempo de estar ahí predicando el evangelio, hubo un grupo de judíos que se llenaron de celo, de envidia, y hicieron una turba contra el apóstol Pablo. Fueron a las autoridades y de tal manera que hubo un problema para el apóstol Pablo. Gracias a Dios no estuvo preso en Tesalónica, porque pudo dirimir este problema pagando una fianza. Los judíos estaban encolerizados contra el apóstol Pablo, porque la gente en Tesalónica y algunos judíos también estaban recibiendo con buenos ojos y arrepintiéndose de sus pecados. El evangelio estaba influyendo positivamente en la ciudad de Tesalónica. Ahora los de Tesalónica, viendo lo que había pasado y el alboroto que se había dado en Tesalónica, tuvieron que encaminar a Pablo y sacarlo de la ciudad y lo llevaron a una bella ciudad. Esa ciudad se llamaba Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a Silas hasta Berea. ¿Quiénes? Los hermanos de Tesalónica. Llevaron a lo que Berea, hermano, fue como un oasis para Pablo y Silas. Ellos no querían salir de Tesalónica, pero el Señor ya tenía previsto que era más conveniente por el evangelio que salieran. Y Pablo no tenía problemas en ir de una ciudad a otra, porque el ministerio de Pablo, como dice un historiador cristiano, el ministerio de Pablo no se tenía una visión de las personas, sino su visión era las naciones. Así que él dejaba el evangelio en una zona y se iba para otra sin ningún inconveniente. Otros tienen un llamado a estar por muchos años en un lugar. Bueno, en Berea no tuvieron ningún problema que haya sido causado por los habitantes de Berea. Ahí el evangelio era predicado con soltura y con poder y con fuerza, y era bien recibido. De tal manera que dice la Biblia que muchos creyeron. Incluso mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué pasó? Los de Tesalónica, no la iglesia de Tesalónica. Los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los de Tesalónica no eran, iban a la sinagoga, pero no eran creyentes de Cristo. Los de Tesalónica se dieron cuenta a dónde había llegado Pablo. Pablo está en Berea predicando lo mismo que predicó aquí. Hicieron un grupito y se fueron hasta Berea. Y alborotaron a la gente de Berea. Y Pablo tuvo que salir de Berea. Partieron de ahí y siguió él con su viaje misionero. Bueno, amados hermanos, estos judíos llegaron a Tesalónica, pero no representaban, como decía yo, a la iglesia de Tesalónica. Los de Tesalónica, pues estos judíos que odiaban a Pablo, hicieron todo lo que pudieron para que Pablo saliera de Tesalónica, salió, saliera de Berea, salió, pero el evangelio ya había quedado plantado en el corazón de los que habitaban la ciudad, que era una gran ciudad, la ciudad de Tesalónica. Ya estaba ahí el evangelio, ya había quedado guardado en sus corazones. Ellos habían sido testigos de la tribulación de Pablo. Y ellos, bueno, imagínense ustedes, si nosotros analizamos la información que nos da la palabra del Señor y vemos que lo que nos narra el libro de Hechos y también lo que dice la epístola, lo vamos a ver.
Nos vamos a enterar por una deducción lógica que estos creyentes de Tesalónica, los creyentes, la iglesia de Tesalónica, tuvieron que soportar muchas cosas de parte de ese mismo grupo de judíos que odiaban a Pablo, que orillaron a Pablo a salir de la ciudad. Tuvieron que soportar y crecer como iglesia en medio de tribulación. Ahora, a ese grupo de hermanos, a ese grupo de creyentes, de los que sí eran parte de la iglesia, no los que lo ayudaron a ir a Berea, a ese grupo que Pablo le escribe esta epístola. Pablo visitó Tesalónica a finales de la década 4, o sea, como en el 48, 49, 50. Hace ya, hermano, casi 2000 años. Y estuvo un tiempo ahí, la Biblia dice 3 domingos, pero si uno luego estudia, se da cuenta que habla de 3 domingos, de 3 fines de semana, pero luego estuvo más tiempo, estuvo algunos meses. Y la epístola la escribe aproximadamente, según los estudiosos, un año después de haber salido de Tesalónica. Les escribe esta epístola. Y les dice que, bueno, él le hace ver en esta epístola, si ustedes ven el versículo 6, y aquí podemos sustentar lo que decíamos, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La iglesia de Tesalónica recibió la palabra en medio de gran tribulación. A ellos les escribe el apóstol esta epístola. Esa tribulación continuó en medio de ellos y podemos verlo en la misma primera epístola de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que dicen, Pablo les dice a los de Tesalónica, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea que la plantación de esta iglesia fue en medio de gran tribulación y el crecimiento cuando Pablo salió fue en medio de gran tribulación. Bueno, esta iglesia de Tesalónica es la que Pablo hace notar que es una iglesia ejemplo o una iglesia ejemplar. Y lo vamos a ver en este texto. Las virtudes que Pablo menciona de la iglesia de Tesalónica son una inspiración para mí, especialmente para poder guiar a esta humilde iglesia a ser también una iglesia ejemplo, al menos para nuestra ciudad. Una ciudad grande. Tesalónica en el tiempo que se formó tenía como 100,000 habitantes. Era una ciudad enorme en aquellos tiempos. Tegucigalpa yo creo que ya está cerca de los 2 millones de habitantes. Al menos en nuestra ciudad poder ser, en medio de las iglesias hermanas, una iglesia ejemplo. No es una iglesia perfecta. Es una iglesia ejemplo. Yo creo que en nuestros días ya hay iglesias que podemos reconocer como ejemplares. Por lo menos en América Latina. Creo que hay hay varias iglesias ejemplares, pero entre ellas 2 de las más populares están en Santo Domingo, República Dominicana. Me refiero a la Iglesia Bautista Internacional, más conocida como la IBI, y también la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, también conocida como IBSJ. Los pastores de ambas iglesias son muy conocidos y son siervos de Dios muy especiales, el pastor Miguel Núñez y el pastor Sugel Michelén.
Pero las iglesias son ejemplares no solo por ellos, no solo por sus pastores son ejemplares, no, sino por toda la iglesia. Claro que la influencia de ellos, porque no son los únicos pastores en esa iglesia. El pastor Miguel Núñez no es el único pastor de la iglesia. Hay varios pastores. Y el pastor Sugel no es el único pastor hay varios pastores. Pastor Salvador Gómez, ustedes los pueden escuchar. Casi todos son muy populares porque son realmente grandes expositores de la palabra. Entonces sí hay una influencia en ellos, sobre todo de su predicación, y es fundamental. Pero la iglesia como tal ha asumido la responsabilidad de la visión de sus pastores. Ha acuerpado la visión de ser una iglesia bíblica y que vive conforme a la palabra. Bueno, nuestro caso no es ser una iglesia ejemplar en América, no es nuestra aspiración en América Latina. Pero sí, al menos creo que podemos ser una iglesia ejemplar para guiar a otras, por lo menos en nuestra ciudad. Esto es un anhelo, hermanos, y debería ser un anhelo común en todos nosotros. Deberíamos anhelar que en esta iglesia la santidad de nuestro Señor sea reivindicada, porque no vamos, como se dice popularmente, a tapar el sol con un dedo. El evangelio en medio de nosotros ha sido denigrado por la conducta perversa, maliciosa, avara y codiciosa de muchas llamadas iglesias. Así que nosotros como iglesia tenemos en nuestras manos poder ponernos de acuerdo para el futuro en proponernos llegar a ser en algún momento una iglesia ejemplar. Ahora es importante decir, todo llega a su debido tiempo. Pero no, esto no significa que no debamos de saber cuál es nuestro anhelo espiritual y lo que deseamos, que es única y exclusivamente para la gloria de Cristo y para que su nombre sea reivindicado en nuestra sociedad. Y así nosotros podamos portar con orgullo el nombre de cristianos. Que lo digamos para la gloria de Dios, con satisfacción de que lo somos. Siempre habrá quien diga sus cosas, pero es necesario, porque ha llegado el punto en nuestra sociedad que muchos prefieren no decir que son cristianos, dadas las vergüenzas que la iglesia ha cometido en medio de la sociedad. Bueno, volvamos a la iglesia de Tesalónica. Pablo en esta primera epístola a los tesalonicenses nos deja ver varias, no digo que todas, porque en la segunda aún dice más cosas y durante toda la epístola sigue diciendo, pero varias virtudes de una iglesia ejemplar. Así que si nos ponemos de acuerdo y llegamos a aspirar a eso, es importante para cada rebaño, pero hoy para nosotros, conocer esas virtudes. Nos es menester a nosotros como Berea estudiar con suma atención este pasaje de las Sagradas Escrituras. Hoy veremos solo algunas de las virtudes. No obstante, sí deseo enumerar todas las que hasta ahora identifico en este pasaje. Las voy a enumerar todas, no las vamos a estudiar todas en esta mañana. Identifico las siguientes, por lo menos hasta ahora. Virtudes de una iglesia ejemplar. Tiene una buena relación con los siervos de Dios que han sido partícipes de su historia particular
y de su crecimiento espiritual y numérico. Evidencia que posee fe, amor y esperanza. Reconoce que con humildad que son elegidos de Dios. Conoce que el evangelio es poder de Dios. Imita la buena conducta de sus pastores y del Señor. Enfrenta las tribulaciones sin perder el gozo del Señor. Divulga la palabra del Señor en otros lugares. Sirve abnegadamente únicamente al Dios vivo y verdadero. Espera la venida del Señor y ve el mover en medio de ella del Espíritu Santo. Todas están presentes en el texto que leímos, pero hoy solo tendremos espacio de exponer y meditar en dos de ellas. Que las voy a repetir cuáles son las dos, que son las dos primeras que están en el texto, en las que vamos a meditar. Una iglesia ejemplar tiene una buena relación con los siervos de Dios que han sido partícipes de su historia particular y de su crecimiento espiritual y numérico. Y dos, una iglesia ejemplar evidencia a la vista que posee fe, amor y esperanza. Así que la primera virtud en la que vamos a meditar es esa, que una iglesia ejemplar, y si aspiramos a eso, pues una iglesia que tiene buena relación, amor fraterno con los siervos de Dios que han sido partícipes de su historia particular y de su crecimiento espiritual. Como vimos, la iglesia de Tesalónica fue plantada por un equipo de misioneros liderados por el apóstol Pablo. Equipo, por ejemplo, Pablo y Silas tuvieron que salir pronto, no porque lo deseaban expresamente, sino porque las circunstancias y el ambiente de la ciudad no era el mejor para la continuidad de Pablo en Tesalónica. Los de Tesalónica no eran latinos, ni mucho menos eran hondureños. Pero si hubiesen sido de este lado del planeta, es muy probable que los de Tesalónica le hubieran reclamado a Pablo de por qué se iba de la ciudad. Y es posible que hubieran quedado resentidos con Pablo. En cambio, los de Tesalónica, como cristianos ejemplares, llevaron a Pablo desde Tesalónica hasta Berea, a un lugar seguro para los misioneros. Pablo siguió su labor misionera, pero Pablo siguió pensando en ellos. Y ellos siguieron en su labor de iglesia, pero siguieron teniendo una gran estima por Pablo. Esto es notorio en esta epístola. Es notorio porque Pablo les está escribiendo. Vean cómo les escribe. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. O sea que estaban en sus oraciones. Él se recordaba de su iglesia. Ahora, esa preocupación de Pablo como misionero fue recíproca. Si vamos a la primera epístola, en el capítulo 3, vamos a ver en los versículos 5 al 7 que dice, Pablo les está escribiendo y les está recordando algo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Envié. No sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Él amaba a esas almas. Versículo 6. Por cuanto, ¿a quién envió? A Timoteo.
por cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y miren qué lindo. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Amados hermanos, creo que ahora ya está más claro, ¿verdad? Una iglesia ejemplar tiene buenas relaciones con los siervos de Dios que han participado en su historia particular. Pablo estaba a ver qué ha pasado. Estoy orando por ellos, pero no sé de ellos. Voy a investigar. Timoteo, por favor, regresa a Tesalónica, averigua cómo está la cosa. Cuando vieron a Timoteo, hermano, esa gente se alegró, lo atendieron a las mil maravillas, le preguntaron por Pablo y le dijeron cuánto quisiéramos verlo de nuevo. Y Pablo les dice, yo también deseo verlo de nuevo, les dice. Así que había una buena relación entre ambos, había una relación afectuosa y amorosa. Pablo les amaba de tal manera que envió a Timoteo a que se informaran cómo estaban. Pero ese amor era recíproco. Y Timoteo le dio a Pablo testimonio de ellos. Hermanos, no puede ser de otra manera. Una iglesia ejemplar ama a los siervos de Dios y sobre todo aquellos que Dios ha usado en medio de ellos. Esto me recuerda a una ocasión de una iglesia particular que estaba pasando situaciones bien difíciles. Y entre la iglesia hubo alguien que pensó y dijo, deberíamos de llamar a uno de los misioneros que plantó esta iglesia y que lideró la plantación de esta iglesia para que ayude en esta situación tan difícil. Este hombre logró contactar al misionero, un misionero que se acordaba de la iglesia anterior, lo puso al tanto de algunos asuntos y además se atrevió a preguntarle si estaba dispuesto a ir de nuevo un par de semanas a ayudar a guiar a esta iglesia en medio de esta situación. Resulta ser que el misionero ya hace muchos años había perdido comunicación y la relación afectuosa con esta iglesia. Pero cuando fue notificado de esta situación, su amor por esta iglesia saltó de su corazón y dijo, tengo la agenda llena en estos días, pero si la iglesia lo requiere, iré un par de semanas. Me quedaré a dormir en la iglesia y hablaré con la iglesia y con el liderazgo para ayudar a la iglesia. Sin embargo, tristemente, la iglesia fue notificada de este contacto, pero su respuesta fue, ¿para qué va a venir? Así como tenemos hermanos amorosos y respetuosos con los siervos de Dios como los de Tesalónica, tristemente, hermanos, una iglesia ejemplo, tenemos que decirlo. Y no porque vamos a ocultar la realidad. También hay iglesias, y ojalá nosotros no seamos así, que son malagradecidos o que no quieren guardar esa relación afectuosa con quienes Dios ha usado para su iglesia. Nosotros, amados hermanos, imitemos a los de Tesalónica en este aspecto. El día de mañana, no sabemos, esperemos que cumplan 100 años aquí el hermano Erasmo. 200. Pero esta siempre será su iglesia, hermano. Espero yo también llegar a cumplir, ojalá, unos 108 años, decía yo de niño, que quería vivir. Y hay un motivo por el cual yo quería vivir 108 años. Yo tenía 8 años, creo, cuando mi papá en una noche me dijo, hijo, mañana pasa cometa Halley. Te levantas a tal hora, lo vamos a ver. Y me fue a tocar la puerta. No, me voy la próxima vez que venga.
Y resulta ser que pasa cada 100 años. Entonces tengo que vivir 108 años. El hermano Gerson, y así cualquiera de ustedes, hermanos. No importa cómo la gente salga de la iglesia en algunas ocasiones de manera amistosa o a veces no. Pero nosotros como iglesia debemos de conservar siempre una relación afectuosa, cordial y de buena relación. Y en la medida de lo posible, si las circunstancias lo permiten, conservar esa amistad. Esa es una virtud de una iglesia ejemplar. Ahora, las iglesias ejemplares, lo repito, no son perfectas. No son perfectas. No pretendemos ser una iglesia perfecta. Definitivamente que entre nosotros nadie será como Pablo, pero si han sido siervos de Dios, merecen nuestro afecto y respeto, al menos. Hasta el día de hoy, los misioneros en el mundo dejan todo para ir y hacer la labor que Dios les ha encomendado. Lo mínimo que podemos hacer es conservar una buena relación y guardar afecto entrañable, enseñándoles a las siguientes generaciones que la historia siempre es importante. ¿Ustedes creen que la historia es importante? Hermano, nosotros predicamos un hecho histórico. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, es un hecho histórico. Fue sepultado en los muertos. Fue sepultado. Ese es un hecho histórico. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es un hecho histórico con muchas evidencias. La historia importa. Y nunca le enseñemos a los jóvenes que la historia, a los niños, que la historia no importa. Bueno, ha avanzado el reloj, pero vamos a ser breves en esta segunda virtud de las 10 que enumeramos, de una que están en el pasaje, de una iglesia ejemplar. La primera es que la iglesia mantiene una buena relación. La carta misma, solamente al inicio, se nota un amor especial entre la iglesia de Tesalónica y Pablo. Pero también una virtud de una iglesia ejemplar es que evidencia que posee fe, amor y esperanza. ¿Dónde está eso, pastor? Aquí, en el versículo 3. Nada más que está rodeado con algunas características especiales, pero ahí están las 3 palabras. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un par de comentaristas europeos, Bonet y Schroeder, le llaman a estos tres aspectos enumerados en la iglesia, para la iglesia de Tesalónica, la Trinidad de las gracias evangélicas: la fe, el amor y la esperanza. Estas 3 eran evidentes. No solo eran mencionadas, anunciadas. No solo era que decían, nosotros tenemos fe, amor y esperanza. Eran evidentes en la iglesia de Tesalónica. No porque ellos sostuvieran con sus palabras que sostenían estas virtudes, sino porque su conducta lo demostraba. A estas 3 virtudes John MacArthur les llama la triada de virtudes cristianas. Él dice que estas son la fe de ellos, de los tesalonicenses, que obraba, el trabajo que amaba y la esperanza que persistía. El pasaje más conocido donde Pablo otra vez junta estas virtudes es en 1 Corintios 13. Ahora dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Dice el versículo 3, la fe. El texto dice, la obra de vuestra fe.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La fe entre nosotros no solo es un decir, no solo es un pensar. Como dice Santiago, es una fe que obra. Es una fe que está demostrada en su conducta, que creen en Cristo. Su día a día demuestra que creen en Cristo. Han tomado en serio que son embajadores en nombre de Cristo. Hay algo que me ha ayudado en mi vida cristiana. Aún así, cometemos mucha falta, pero no puedo negar que me ha ayudado. A veces, en nuestros deslices en la vida cristiana, desde ya hace muchos años, decía, ojalá que no vaya a pasar esto, porque he fallado. ¿Qué me ayudó mucho? En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad. Yo decía, cualquiera de estas personas, espero que un día entre por la puerta de la iglesia. Y si esa persona entra por la puerta de la iglesia a la que yo asisto, no quisiera yo ser una piedra de tropiezo. No quisiera que se sentara y al sentarse y me viera, más que yo cantaba y predicaba en la iglesia, diga, hoy voy a estar aquí, pero no vuelvo. Me ayudó mucho y me sigue ayudando a contener muchas cosas, nuestras reacciones, muchas veces nuestras reacciones pecaminosas o nuestra conducta pecaminosa. En el lugar donde vayamos, hermanos, somos embajadores de Cristo. Y nuestra fe tiene que ser una fe, como dice eso, la obra de vuestra fe. Notoria nuestra fe. En el bus somos creyentes. En el taxi somos creyentes. En medio del tráfico, y me río porque donde muchas veces se quiere perder la cristiandad, somos creyentes. En la oficina somos creyentes. En la familia, que es donde a veces somos menos creyentes, pero también ahí somos creyentes. En los círculos de confianza somos embajadores de Cristo. Y entonces nuestra fe será, podrá decir como Pablo, damos gracias, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, de la fe que obra. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. Cualquiera puede decir que creerme. Cualquiera se puede poner la camiseta de decir soy cristiano. Cualquiera puede cantar, levantar sus manos, cerrar sus ojos, derramar sus lágrimas. Pero solamente los que están en Cristo van a perseverar. En medio de sus desliz, pero van a perseverar, que es la tercera característica. La segunda es el amor. Dice, del trabajo de vuestro amor. O sea que el amor no solo era palabras. El amor de esta iglesia en Tesalónica no solo era verso. El amor se reflejaba en su trabajo. Una iglesia que ama no solo da abrazos, apoya, ríe cuando hay que reír, llora cuando hay que llorar y da cuando hay que dar al hermano. Entonces, era una iglesia que se amaba. Había un trabajo de amor. No solo era palabrería, no solo eran poemas, no solo eran canciones, era un trabajo. Y el trabajo que se hace, hermanos, en la iglesia, cada uno de ustedes
de la asistencia a la iglesia, todo, que digo desde, no porque no sea importante, pero es como lo más básico, asistir a la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho con amor. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, sea lo que sea, de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Y hagámoslo con amor. Que nuestra fe se muestre en nuestro obrar. No porque seamos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y que nuestro amor sea manifiesto en muchos actos de amor. Si tenemos amor, buscaremos la forma de trabajar impulsados por nuestro amor. Y en tercer lugar, la esperanza. Vean lo que ahí dice. Y vuestra constancia o perseverancia de la esperanza. Cuando le he repetido, la iglesia no estamos hablando de una iglesia perfecta, sino de una iglesia ejemplar. Y una iglesia ejemplar persevera porque tiene esperanza. Si ustedes leen la epístola, se van a dar cuenta de las cosas que Pablo también exhorta a la iglesia de Tesalónica. Habían pecados en la iglesia, pero no dejaba de ser una iglesia ejemplar. Uno, porque lo enfrentaban, y dos, porque no se quedaban en el pecado, sino que perseveraban en la gracia, porque tenían esperanza. Así que este mensaje no es para exhortarles a ser cristianos perfectos, porque les cuento, no existen. No existen. Ni el que está en el púlpito, ni los que están cantando, ni los que están sentados o conectados. Ninguno es perfecto. Pero perseveramos, somos constantes, porque tenemos esperanza. Y entonces no dejamos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que perseveramos. ¿Cometemos faltas? Sí, muchas. ¿Y qué hacemos? ¿Desistimos? ¿Nos rendimos? Tal vez en nuestra fuerza nos rendiríamos. En nuestro razonamiento quedaríamos doblados, por así decir, en una cama. Pero en Cristo seguimos adelante. Y seguimos creciendo en la fe. Perseverando. Para perseverar se ocupa mucho el amor del que antes se mencionó. Porque a veces, aunque parezca simple, pero una simple palabra a un hermano es un gran apoyo para que persevere. Un Dios te bendiga, te quiero mucho, ¿qué te pasa? Aunque no nos quiera decir qué le pasa, pero la pregunta lo hace tomar fuerza, sentirse amado y perseverar. Todos aquí ocupamos perseverar. Gracias a Dios porque Cristo perseveró. Y porque Él perseveró, está garantizado que Él, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a cerrar aquí. Hay mucho más. Solo brevemente hemos hablado de dos de estas virtudes. No lo vamos a continuar el próximo domingo. Retomaremos la serie anterior. Pero quiero concluir diciendo que estas virtudes no solo aparecen en la iglesia. Ah, vean, la iglesia está haciendo esto. Ah, vean, la iglesia está haciendo lo otro. Estas virtudes persisten con el tiempo y los años en una iglesia ejemplar. De tal manera que 1 o 2 años después, tal vez no había pasado mucho tiempo, pero nos reflejan. Pablo escribe la segunda epístola. Y vean, lo leímos, hermanos, vean la segunda epístola, por favor. Cómo él vuelve a empezar.
Debemos, el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe, porque vuestra fe va creciendo, como es digno, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno abunda para con los demás. Y así lo pueden seguir leyendo. Esa debe ser nuestra aspiración como iglesia. Ser una iglesia ejemplar. Pero todo se resume en que haya cristianos que tomen el reto de ser cristianos ejemplares. De tener almas que sepan con humildad que son elegidos, pero que sepan con humildad que hay que bregar con fuerza en temporadas de lluvia, de relámpagos, de tempestades, en buenas temporadas, en escasez, en abundancia, en crisis y en bonanza. Tenemos que perseverar. Así que, amados hermanos, en este aniversario, cuarto aniversario, tenemos muchos retos, pero uno de ellos es encaminarnos que el apóstol Pablo, inspirado por ti, les escribió. Porque hoy hemos visto algunas virtudes de una iglesia ejemplar y deseamos serlo, pero con humildad, Señor. Viendo a nuestras demás iglesias, a las demás iglesias tuyas, con amor, apreciándoles afectuosamente siempre, abonando para una relación como es digna de Cristo y del Evangelio. Porque Cristo, Padre, sabemos que restableció la relación nuestra con Dios cuando nosotros éramos lo peor. Una iglesia que esté dispuesta a amar, a perdonar, a proclamar el Evangelio, a perseverar en fe, a actuar en amor y a ser constante en esta esperanza gloriosa de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.